Mateo 3:11. Muy bien, entonces continuamos con el versículo 33 del libro del Evangelio de Juan, su capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 33? Lo vamos a leer todos juntos, ¿sale? Ujú. ¿Que lo tienes? Juan capítulo 1, versículo 33. ¿Ya? Esto ya. Bueno, dice de la siguiente manera. Bueno, el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él. Noten esa última parte, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En el video anterior vimos cómo descendió el Espíritu Santo, vimos quién es el Espíritu Santo y vimos también por qué vino sobre Jesús el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, el versículo 33 lo que nos enseña es que Jesús, ahora Él bautiza, ¿bien? Bautiza con el Espíritu Santo. Okay. En el versículo 22, Jesús es quien fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. Bien. Realmente podemos resumirlo de esta manera. En el versículo 22, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. En el versículo 33, Jesús ahora es quien bautiza con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Primero Él vino sobre Él el Espíritu Santo. Y ahora Él nos va a dar el Espíritu Santo. Hay algo que no menciona aquí en este pasaje. ¿Se acuerdan qué significa bautizar? Bautizar significa sumergir, mojar completamente. Es como cuando un barco se hunde en el mar. No es que se bautiza el barco, simplemente se hundió y punto. O es como poner un trapo dentro del agua, mojarlo completamente, o un papel. El papel o ya sea la tela nunca más vuelve a ser igual. ¿Saben? Así es el que es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no menciona Juan aquí en este pasaje? Vayan a Mateo capítulo 3, versículo 11. Porque una cosa es el bautismo de agua que se practica en las iglesias. Ese es un bautismo, un mandamiento que el Señor ordenó. Ahora, este bautismo del Espíritu o con el Espíritu es otro bautismo, es un bautismo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que no mencionó Juan? ¿Qué dice Mateo 3:11? Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo alcanzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora versículo 12, para tomar un poco el contexto.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tremendo, ¿no? Hay una promesa y hay una amenaza. Esto es lo que dice el texto. Jesús es el que va a bautizar, dice Juan aquí, con el Espíritu Santo. Y no solamente con el Espíritu Santo, sino que también Él va a bautizar con fuego. ¿Alguien sabe qué es fuego? ¿Qué hace fuego? ¿Qué hace un fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Porque aquí hay dos cosas y no y no tiene nada que ver una con la otra. Son dos cosas, son dos bautismos totalmente diferentes. Uno es el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, eso es una cosa. Y otra cosa es que Jesús bautiza con fuego. ¿Bien? Algunos piensan que, que, o sea, que las dos cosas funcionan o tienen un solo propósito. ¿Por qué? Por algunas interpretaciones. Algunas personas creen que el bautismo es una segunda experiencia que experimenta el creyente al creer en Cristo. Algunas otras personas que creen es que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es hablar en lenguas, es hablar medio raro, cosas raras que no se entienden como muchas iglesias lo practican, ¿verdad? La interpretación es que hay algunas interpretaciones, por ejemplo, este, es que, ¿qué es lo que hace el fuego, por ejemplo? Vamos a ver primero lo que es el bautismo del Espíritu Santo y después vamos a ver el bautismo de fuego, ¿bien? Entonces, ahorita voy a hablar del fuego, qué es lo que hace. Cuando dice el texto que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, se refiere a, escuchen bien, se refiere a que el Espíritu Santo vendría en aquellos que creen en Jesucristo. Lo voy a repetir. Se refiere a que el Espíritu Santo vendría en aquellos que creen en Jesucristo. Y señala sobre todo el libro de los Hechos, su capítulo 2. No vamos a entrar en detalle eso porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en Hechos capítulo 2 sucedió que cuando estaban reunidos los creyentes, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y sí, porque fueron llenos del Espíritu Santo, así como Jesús, y comenzaron a hablar en lenguas, es decir, en otros idiomas que eran entendidas por las personas que habían acudido a ese lugar. Esas lenguas no es como algunos piensan que son puras habladurías que no se entienden. En el texto griego dice idiomas. Bien, las lenguas que habla la Biblia es como yo hablo otra lengua, ¿verdad? Mi lengua maya, celtal. Ustedes no lo saben, ya no lo aprendieron. Muy bien, pero eso es mi lengua natal. Y así sucedió en el libro de los Hechos. Comenzaron a hablar de las maravillas de Cristo en otros idiomas. Entonces se refiere a esto. Esta es la interpretación, pudiera decir, correcta. Y sucedió también en el libro de los Hechos, su capítulo 10, que también vino sobre ellos el Espíritu Santo. En una ocasión,
En Hechos 2, la primera ocasión fue para los judíos. La segunda ocasión fue para los gentiles, de tal manera que recibieron al Espíritu Santo. Lo que quiero enseñarles es que el bautismo con el Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes. En esta ocasión, en Hechos 2 y en Hechos 10, de manera pública, de manera colectiva y también de manera individual más tarde. Bien, los dos pasajes, tanto como en Hechos 2, habla de que ellos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 10 también recibieron el Espíritu Santo. A partir desde ese entonces, cada creyente que cree en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Efesios, ¿quién tiene Efesios capítulo 1, versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, No, fuisteis, y habiendo creído en él. en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, la palabra que usa ahí es sellado con el Espíritu Santo. O sea, Dios sella a la persona que cree en Cristo. ¿Para qué es un sello? Un sello es una marca, nos habla de una propiedad. Por ejemplo, si te vendo algo y hay un sello que ya está pagado, significa que se ha hecho un trato, ¿no? No hay deuda. El sello significa también garantía, se ofrece garantía. El mismo texto lo dice ahí en Efesios 1:13. Pero la idea es, ¿cuándo es que una persona recibe al Espíritu Santo? O dicho de otra manera, ¿cuándo es que una persona es bautizado con el Espíritu Santo? O alguien me diría, no, es que bautizar y sellar son dos cosas diferentes. Sí es cierto, son dos palabras diferentes, pero se refiere al mismo evento. Bien. Yo como creyente, cuando creí en Jesucristo, yo no sé si ustedes ya son creyentes reales, verdaderos, pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, recibe desde ese momento el Espíritu Santo. Esa es la idea, esa es la forma de cómo nosotros creemos, porque así lo dice la Biblia. Y eso no es porque lo sentimos, no es porque bajó como una paloma en el caso de Jesús. No, el día de hoy no. Simplemente oye el mensaje del Evangelio y cree en ese mensaje y Dios lo sella, Dios lo hace suyo, viene a ser propiedad de Dios. Entonces, eso es lo que más o menos entendemos ahí con Efesios 1:13. Pablo lo resume en 1 Corintios capítulo 12. A ver, ¿alguien? ¿Quién tiene 1 Corintios 12, versículo 13? Aquí sí usa. No, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Aquí sí usa el término o el vocablo o la palabra bautismo. Bien, dámonos cuenta, a ver qué dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. ¿Entendieron lo que dice? Dice el texto, porque por un
solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. La idea aquí es, fuimos colocados en un cuerpo. El cuerpo aquí es la comunidad cristiana. Son todos los creyentes, formamos un solo cuerpo. Es una figura también. Es un lenguaje figurado que se está utilizando aquí, que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Pero el término bautismo, note lo que dice ahí, en el texto griego, en la Biblia griega que tengo aquí, me gusta mucho esto porque lo dice. Dice literalmente, porque en un espíritu nosotros, dice todo, fuimos bautizados. Esto es lo que dice la Biblia del griego al español. La idea es, aquí la Reina Valera usa, porque por un solo espíritu. Está señalando quien hizo la obra de colocar al creyente en un cuerpo es el Espíritu Santo. Pero si tomamos en cuenta lo que dice el texto griego, es que nosotros fuimos sumergidos en un solo espíritu. No hay 2, 3 Espíritus Santos, es en un solo Espíritu Santo. Esta es la idea que ofrece en el texto original. ¿Quién fue el que nos bautizó con el Espíritu Santo? Dios, Jesucristo o el Padre. Por eso, esto se desprende de Efesios 1, versículo 13. Cada creyente, cada persona que cree en Jesucristo es sumergido en el Espíritu Santo. Y Pablo más adelante en Efesios capítulo, creo que es el capítulo 4, déjame ver, usa una palabra acerca de la llenura del Espíritu Santo. 5:19. Bueno, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos instruye de esta manera? Es una instrucción, sed llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. El creyente tiene a su disposición de ser llenado con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Así como Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Así como otros hombres de la Biblia fueron llenos del Espíritu Santo y realizaron servicios que solo le pertenece al Señor. Tenemos todos ese privilegio como creyentes de ser llenos. Y esto es interesante porque la misma Biblia, no tenemos tiempo de ver muchos pasajes, cómo el Espíritu Santo viene hacia el creyente, viene a ser morada, el creyente llega a ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a guiar al creyente, comienza a enseñarle, comienza a guiarle. El Espíritu Santo le habla al creyente. Incluso el Espíritu Santo tiene su morada en los creyentes. Pero cuando se predica el Evangelio allá afuera, ¿sabe quién hace la obra? El Espíritu Santo. Dice que lo convence al pecador de sus pecados. Y la palabra convencer significa darle argumentos, proveerle argumentos y suficiente información para que la persona se convenza de su pecado. Y como resultado, da paso a la fe en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, su morada, está en los creyentes. Y cuando Pablo dice que por un solo Espíritu fuimos bautizados, está haciendo referencia al libro de los Hechos, capítulo 2. Ese momento, ese
ese acontecimiento tan importante que vino el Espíritu Santo y se quedó en los creyentes y hasta el día de hoy sigue estando en los creyentes y cada creyente que cada persona que va creyendo en el Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo. La manera más simple de entender qué es el bautismo del Espíritu Santo o qué significa eso de que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, simplemente se puede entender que al creer en Jesucristo, uno recibe al Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo, mora en mí. Soy el templo del Espíritu Santo y todos los creyentes. Si tú eres también creyente, el Espíritu Santo mora en ti. Sí. Ahora, pasemos al segundo punto, porque si no, no vamos a terminar también. Entonces, ¿qué es el bautismo de fuego? En el mismo texto de Mateo capítulo 3 nos habla de eso. Busquen también Mateo capítulo 3. El bautismo de fuego. El fuego, déjenme decirles, mientras encuentren Mateo capítulo 3, versículo 11, el fuego, aquí ahora el fuego, bautismo, Jesús es el que bautiza con fuego. Hay algunas ideas acerca del fuego. ¿El fuego qué? Ilumina. El fuego también calienta, sí, también quema, pero también, espérenme, también calienta. Y el fuego también ilumina o purifica. Purifica. Algunos lo interpretan, esto lo relacionan con el anterior, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Algunos lo relacionan, lo juntan. El bautismo de fuego es cuando el creyente es iluminado, cuando el creyente es calentado o cuando hay frío, se calienta espiritualmente o cuando es purificado. Es muy buena, se oye muy buena esta interpretación. Sin embargo, el contexto de Mateo 3:11, donde habla de bautismo de Espíritu Santo y fuego, hace referencia a el verbo. El mismo texto lo dice, ¿no? Ustedes mismos lo dijeron. ¿Qué hace fuego? Quema. Purifica, sí. El fuego purifica al oro. Ilumina también, claro. Calienta también cuando hace frío. Pero note el texto en Mateo 3, que dice el versículo 12. ¿Quién tiene ahí? Léalo, Adalina. Mateo 3:12. ¿Qué dicen? Escuchen eso. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué hace ahí el fuego? Que va a quemar en el fuego que nunca se apaga. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué está señalando? Hay una sola palabra. En Apocalipsis habla de un lago infernal. El fuego, aquí fuego, se refiere al juicio. Ok, simboliza el juicio. El fuego. Si lo que simboliza el fuego es el juicio, imagínense la realidad eterna del infierno. Es terrible. Lo voy a concluir de esta manera porque
Estoy avanzando mucho con el tiempo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo, es decir, o tiene que ver con salvación. Pero cuando Jesús bautiza con el fuego, hace referencia a castigo eterno o condenación. No tenemos tiempo de leer muchos pasajes, ¿sí? Cuando Jesús nos bautiza con su Espíritu Santo, ya dijimos que cuando creemos en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo y comienza una vida nueva en Cristo. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Pero un día Jesucristo va a bautizar, va a sumergir, va a hundir, no en el lago del mar, sino en el lago que arde, ¿cómo dice ella? Que nunca. Eso lo dice Apocalipsis 20:11. Allí dice, si quieren búsquenlo, lo lean después del video, mientras termino de explicar aquí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Todos aquellos que no se encontraron inscritos sus nombres en el libro de la vida fueron, ¿ya lo tienes? Lea el verso 14. Apocalipsis, ¿ya lo tienes ahí? Y a la muerte A ver, léalo. y a la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Ahí está. A ver, el verso ¿qué? Versículo 14. 13, a ver, versículo 13. 13. Y el mar entregó los muertos Antes, el 12 entonces. y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 15. Y Apocalipsis 20:15. el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ok. ¿Fue qué? Lanzado. ¿Sabe qué significa lanzar? Lo voy a lanzar esto al mar de fuego. Así terminarán aquellos que no se hallaron inscritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué debe uno hacer para que su nombre se encuentre escrito o inscrito en el libro de la vida? Es creer en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, eso significa que le creemos a Jesús, creemos el mensaje, creemos en el Evangelio y nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida, en el libro de Dios. Ahí está la lista de todos aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron, lo siento, serán lanzados. Eso es lo que significa bautismo con fuego. Jesús hace esto. Regularmente, normalmente o siempre se habla mucho de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el que salva a las personas y los sella con su Espíritu Santo para la redención eterna. Y muy poco se habla de que Jesús es el que va a condenar a los pecadores. Pero eso es una verdad que está en la Biblia. Hoy Él es el Salvador, por eso predicamos, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.
derramó su sangre para perdonarnos. Pero un día en el futuro, un día, llegará ese día, cuando aquel que murió en la cruz del Calvario se sentará en el trono blanco para juzgar y sentenciar eternamente a los pecadores. ¿Qué dice Lucas 4:18? Dice que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y vino a pregonar libertad, vino a dar apertura de cárcel a los que están condenados. Por eso ahora hay esperanza todavía en creer en Jesucristo. Pero en el juicio final se llevará a cabo esto. ¿Qué? Es tremendo eso, pero es lo que dice la Biblia. Juan no dice acerca del fuego, pero sí habla mucho más del Espíritu Santo. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga.